Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema que tiene que ver con las 7 leyes universales. Vamos a tratar de, como les había comentado anteriormente, de tratar algunas leyes, las vamos a definir cada una. Creo que las más importantes, ¿no? Ya hablamos de la ley de correspondencia y hoy vamos a hablar de la ley de vibración. Creo que esta ley es muy importante que nosotros entendamos por qué es importante en lo que nosotros generamos, pensamos, hacemos cotidianamente, con lo que estamos haciendo, de la manera que lo estamos haciendo y cómo lo hacemos. La parte de la vibración es todo esto que influye en el universo, en el cosmos, en el planeta, todo lo que es tangible o intangible, tiene una energía, tiene una vibración, ¿no? Llámale energía, llámale vibración, todo vibra de alguna u otra forma. Cuando te dicen es que vibras distinto, es que vibras de diferente forma, ven que hemos hablado del tema del aura. El aura es una parte de la vibración, de la cual esa vibración se emana cierta energía de color. Si se dan cuenta, muchas veces puede ser una silla, una mesa, hasta la misma tele, tu celular, donde sea, a veces tienes como cierta vibración hasta de colores. Entonces esta vibración va generando ese tipo de energía al final. Entonces todo vibra de positivo y negativo siempre. Acuérdense que todos somos una parte positiva y otra parte negativa. Siempre va a ser lo positivo y siempre va a ser la parte negativa. Y esta forma de cómo tú estás vibrando es la forma como está, digamos, fluyendo cierta característica. Independientemente, o más bien cuando tú tienes un proceso, digamos, emocional, si traes una pérdida, si traes alguna situación, si traes miedo, si traes algún tipo de emoción que te está generando cierta circunstancia, también tiene como ese tipo de vibración que tú lo estás generando. Una de las cosas que podemos decir cuál es el fundamento de la vibración es que todo se mueve, todo vibra, todo siente como ese tipo de canal, digámoslo así, como algo que está sucediendo. En la física, pues te dicen que todo movimiento tiene una vibración, ¿no? Incluso cuando pasa un coche cerca de ti que está pesado, como que vibra el suelo, ¿no? Dices, ay, como que se movió. Esa es una vibración, ¿no? Constantemente lo que tienes, pues es una vibración de lo que emanamos, de lo que manejamos, de lo que pensamos también. Una de las cosas que hemos hablado también el tema de la palabra, la parte de cómo tú dices es una vibración. ¿Por qué? Porque tus vocales, la garganta es una vibración. Por eso la música tiene un sonido vibratorio. Si dicen, no, pues es que el sonido tiene como no sé cuántos hertz y que si este tipo de música te va a ayudar, que si el otro tipo de música también. Es como el tipo de vibración musical que puede tener. No es lo mismo que escuches, por ejemplo, una salsa, a que escuches un rock pesado, un rock ligero, o que escuches o que escuches música tranquila, o que escuches música de meditación. Siempre una de las cosas cuando escuchas, por ejemplo, la música, puede ser la misma, por ejemplo, el tipo de mantra que tú manejas o los mantras que puedas escuchar, ¿no? Dentro del Kundalini Yoga, muchas veces el Kundalini hablan de su dios que es el Guru Ramdas, por ejemplo, pero cuando hablas como, por ejemplo, ese tipo de mantra, aunque hay una persona que canta esa vibración o canta el tema de gurú, la vibración como lo canto es diferente. Hay vibraciones cánticas o que cantan, que la forma de cantar vibra de distinta forma. Por ejemplo, puede haber un cantante normal que dices, a mí no me gusta de ese tipo de cantante porque no me gusta como canta. A lo mejor la vibración para ti no te gusta. Y hay otras personas que ese tipo de vibración sí le gusta, porque es lo que estamos vibrando con nuestras cuerdas vocales. Por eso cuando nosotros hablamos de una circunstancia, de una situación o de algo que está pasando, es la forma de la palabra, de cómo lo haces y cómo lo dices. Es muy diferente a decirlo a lo mejor sutilmente, al decirlo más agresivamente. Entonces la vibración pues obviamente va a cambiar. No es la forma como lo dices, sino la manera como lo dices. No es diferente que le digas, por ejemplo, a una persona, pásame un vaso de agua, por favor, a decir, pásame el vaso de agua. Son dos vibraciones completamente distintas.
Entonces, cuando tú lo haces como más sutil, como más ecuánime, como más dulce, digamos así, el tipo de vibración de tu voz, pues se va generando otro tipo de situación. Si hay una vibración más alta, como de enojo, como cierta circunstancia que te está llamando la atención, pues la vibración va a cambiar. Entonces vas a decir, me está regañando, no es la forma como me dice, hasta te pone de malas. Porque la palabra es una de las vibraciones muy importantes que nosotros podemos generar. Y esa vibración de palabra, tanto en la música como lo que dices, como lo que escuchas, esa vibración va a ser muy importante para lo que tú estás emanando de alguna u de otra forma. Porque dices, por ejemplo, si estás muy enojado, tu vibración de palabra puede ser muy alta, ¿no? Estás enojado y entonces empiezas a decir cosas que no tienes que decir, o dijiste cosas que no tenías que decir y después te arrepientes y después te llega esta parte de la conciencia, es que no lo tenía que hacer y demás, por ese tipo de vibración de enojo. Ahora que está la película de Intensamente, pues si se dan cuenta, las emociones las manejan de ciertos colores, porque efectivamente tu vibración de emocional tiene una cierta característica vibratoria, que digamos si es más armonioso, si no es armonioso, si es como contento, si estás feliz. Cuando estás feliz pues te pones alegre, como que hasta tu cara te cambia. Cuando estás de malas, tu vibración va a cambiar también, ¿no? Tu cara cambia, tu aura cambia. No lo puedes poner en positivo, se puede manejar en negativo. Entonces esa parte de la vibración que constantemente nosotros como materia lo tenemos, pues lo vibras en tu aura y lo vibras en tu palabra y lo vibras en tu emoción y lo vibras en tu pensamiento. Si nosotros no nos damos cuenta que ese tipo de vibración que estamos haciendo es la buena o es la mala, es lo que también estás generando en ciertas circunstancias, para lo que tú quieres, para lo que estás pidiendo, para lo que estás emanando, para cierta circunstancia que está sucediendo o cierta circunstancia que estás queriendo. Y nos cuesta mucho trabajo entender ese tipo de vibración. Muchos que se dedican a lo espiritual te dicen, es que estás vibrando alto, vibras bajo, vibras... Es que no es una vibración alta o es una vibración baja, sino de la forma que vibras puede manejarse alta o baja, que es muy diferente. Cuando dices que tienes que vibrar alto, no es que vibres alto, no hay un alto ni hay un bajo, vibras de alguna forma. Yo te diría que es una forma positiva y negativa. Si tú vibras negativo, a lo mejor porque estás de malas, a lo mejor porque estás triste, a lo mejor porque traes un proceso, entonces digamos que esa vibración es negativa, entre comillas, digámoslo así, ¿no? Porque no te sientes bien, porque hasta te enfermas de la gripa, te enfermas del estómago, no te sientes bien, te duele todo, te sientes deprimido. Entonces como que ese tipo de vibración lo que estás haciendo es negativo en lugar de positivo. Y cuando vibras en positivo, pues obviamente que tu campo áurico es completamente diferente, tú eres distinto porque vas vibrando en positivo. Por eso no es que tengas una vibración alta ni una vibración baja, más bien diría que es una vibración positiva y una vibración negativa, ¿no? Y que muchos lo manejan alta o baja, pero más bien es esta parte positiva o parte negativa. ¿Cómo puedes vibrar en positivo? De la forma que tú puedes sanar ciertas características y entendiendo cuál es la forma, el modo que estás vibrando, ¿no? No estoy bien, no me siento bien. Pues a lo mejor tuviste un enojo, a lo mejor tuviste un proceso, estás triste, a lo mejor en el proceso de pérdida, ven que están los procesos de enojo, de tristeza, de no saber qué está pasando, de no aceptación, y luego te da el proceso de la depresión. Mucha gente pues tiene el proceso de ansiedad, entonces también la ansiedad pues al ser positivo pues lo estás manejando negativo y eso como que te jalan ciertas circunstancias y obviamente pues no estás bien. ¿Cómo lo podemos manejar en esta parte como digamos positiva? Tratando de estar tranquilos, ser ecuánimes, tratar de entender qué es lo que tienes, de la manera como lo tienes y cómo lo puedes como digamos transmutar, cambiar de energía negativa a energía positiva para que eso vaya vibrando de diferente forma. Y entonces tu palabra va cambiando. Una de las cosas que también puede ser que en cierta forma socialmente tenemos una vibración también de la gente que te juntas o de la forma cuando te juntas o la gente que está a tu alrededor, puede ser positivo, puede ser negativo. Puedes estar en un trabajo, por ejemplo, y dices, no, pues es que mis compañeros como que siempre se la pasan negativos, todo está mal, no hay una solución, siempre se la pasan como muy complicados.
Y entonces como que dices, como que esa energía te jala, ¿no? Dices, ay, como que no me gusta estar con ellos porque como que son muy negativos. Entonces ahí también tu entorno puede ser una energía positiva o puede ser una energía negativa, que es como una vibración positiva y una vibración negativa. También de por ahí dicen, ¿no? Con quien te juntas es como tú lo vas a estar emanando o como lo vas a estar haciendo. Incluso pasan en parejas, porque puede ser que una persona sea muy armonioso, muy bien, y entonces la persona con la que está, pues va a ser como más armoniosa, a lo mejor su obra se le ve diferente, él se ve diferente o ella se ve distinto. Hay parejas que a lo mejor ella es más dominante o él es más dominante, tiene un carácter más fuerte, ¿no? A veces hay parejas que se somatizan, significa que hasta se parecen los mismos hermanos y demás, porque su energía se conjunta y su vibración se conjunta, por ejemplo. Entonces, cuando tú estás vibrando de algún sentido con alguien en positivo o negativo, pues también te puede ir bien o te puede ir mal, ¿no? Muchas veces, en cierta forma, a veces la pareja con la que estás te ayuda o, como diré yo, te desayuda. Te puede ayudar a entender, hasta te ves diferente de otra forma, tu aura se ve distinta. Cuando te desayuda te ves triste, te ves opaco, te ves con una aura como más oscura, tu piel se ve más oscura porque no te está ayudando, ¿no? A veces te enojas más con esa persona. Y es que entender que las vibraciones es en todos los sentidos. Por eso nosotros vibramos de alguna forma en positivo y en negativo. Tanto tú como materia, qué es lo que estás teniendo, de la forma como lo estás teniendo, positivo o negativo, porque a lo mejor traes un proceso o no traes un proceso y a lo mejor un día estás contento porque te salieron muy bien o porque te salió un proyecto o porque tienes, a lo mejor es tu cumpleaños y dices, este día me lo voy a pasar muy bien y hasta tu cara cambia, tu vista cambia, tu mirada cambia, ¿no? Porque estás vibrando de diferente forma. Si estás triste, estás enojado, si estás como, digamos, pasivo, pues tu vibración va a ser más negativa. Entonces, en cierta forma la vibración es como positiva y negativa, digamos así, el polo opuesto, ¿no? Positivo y negativo. Pero como todo vibra, es lo que tú generas, ¿no? Si en cierta forma estás diciendo, pues es que a mí no me va bien, o ciertas cosas no funcionan, o ciertas circunstancias, pues estás vibrando esa circunstancia o esa situación por la cual pues, las cosas están llegando así. Si no nos damos cuenta de lo que somos, cómo lo estamos vibrando, de la manera como lo estamos vibrando, pues entonces es muy complicado. ¿Y cómo nos podemos ayudar nosotros para poder entender este tipo de vibración positiva y negativa? Como les comento, si tú emocionalmente no estás bien, tratar a lo mejor de sanar tu proceso, tener tu pérdida o tu duelo o lo que tengas, vivirlo, sufrirlo, llorarlo, y después tratar de sanar ese proceso. No es fácil, a veces es complicado, hay personas que se llevan más tiempo, hay personas que se llevan menos tiempo y como siempre les he dicho, hay muertos vivientes que viven por vivir, entonces vibran en esa parte, porque están así, porque se sienten de esa manera, estoy por estar, estoy porque de alguna forma pues, me conviene en estado de confort. Acuérdense que el estado de confort es estar cómodos como estamos, y no pasa nada, que también esta parte del estado de confort tiene que ver con esta parte de estoy bien, te quedas como plano, digámoslo así, no vibras ni alto, digámoslo como dicen por acá, ni alto ni bajo, o sea, no vibras ni positivo ni vibras negativo, sino que te quedas en una estabilidad. Y también tiene que ver mucho con muchas cosas de la autoestima, por ejemplo, cuando tú no estás bien, cuando tu autoestima no está muy bien, digámoslo así, pues estás vibrando negativo. Pues no me siento bien, no me siento, por ejemplo, bonita o bonito, no me siento estable, no me siento como que, ¿no? Me siento como X en la vida, pues entonces esa emoción o esa autoestima la tienes baja. Y acuérdense que la debemos tener en un término medio, para que entonces tu vibración, digamos, esté vibrando bien. Hay veces que también en el tipo de vibración, si es positiva o si es negativa, lo que también tenemos que vibrar es en medio. O sea, no vibrar ni tan positivo ni tan negativo, sino en una vibración estándar, en una vibración media, que también tiene que ver con el autoestima, que tienes que tener una autoestima media. Eso te ayuda a nivelarte, o sea, ni estás en un polo positivo ni estás en un polo negativo, estás en una media, y eso también te ayuda como a estabilizarte cierta circunstancia como estás.
¿no? Estás en medio y entonces las cosas es más fácil que fluyas, es más fácil que las cosas se puedan generar, ¿no? Una de las cosas importantes es que no te atures, mucha gente se atora, se bloquea, las cosas no funcionan porque estas, no, pues es que a mí no me va bien y ya saben que tenemos el do tatuado, sellado, como quieran llamarle, el decir, no, pues no me está funcionando, no estoy bien, no estoy generando ciertas cosas, las cosas están un poco complicadas y nos cuesta mucho trabajo. Entonces aquí es muy importante que nosotros entendamos que es una vibración positiva y una vibración negativa, pero que también en la media es cuando estás en una nivelación. Si estás en una vibración media, ni estás tan alto ni estás tan bajo, significa que las cosas pueden fluir mucho mejor para ti, ¿no? Porque incluso les voy a decir, cuando estás en una vibración muy, muy positiva, también hay un choque. Entonces no es que estés muy arriba ni que estés muy abajo, sino que estés en una media para que te puedas como desarrollar, enfocar, ver, hacer, ser tolerante. Por ejemplo, mucha gente no es tolerante a la frustración, por ejemplo, ¿no? Se desespera y entonces a veces le da la ansia, ¿no? No es que sea ansiedad, sino como esa parte de ansioso, que dices, es que me siento muy ansioso, me siento así, me siento como muy complicado y eso hace que pues no estés fluyendo como debe de ser. Entonces por eso es importante que tú tengas una vibración media, ¿no? Por eso la ley de vibración es lo que vibramos, cómo lo vibramos, de qué forma lo sentimos, de qué forma lo hacemos, de qué forma lo hablamos, de qué forma nosotros lo manejamos, de qué forma nosotros lo podemos ayudar, de qué forma nos podemos desayudar. Entonces es esta parte. Si por ejemplo tú traes una relación donde la vibración de tu pareja no es muy buena, pues entonces lo que estás haciendo es alimentándote de ese tipo de vibración. Entonces, ¿qué va a hacer? Que a ti, como te alimentas de ese tipo de vibración, pues va a bajar, ¿no? Si tu pareja tiene una vibración, digámoslo, más alta o mejor o positiva, pues tú vas a vibrar de diferente forma, ¿no? Te vas a ver diferente, tu obra se va a ver distinta, tú te vas a ver distinto, como que hay, siempre he dicho como que hay parejas que te ayudan y hay parejas que te desayudan, ¿no? Que no estás bien, que no te sientes bien, como que siempre estás como de malitas, como que las cosas no fluyen por este tipo de vibración que estás manejando conjuntamente en pareja, por ejemplo. Pero también tiene que ver el entorno, puede ser tus hijos, familia y demás, amigos, compañeros, que también el entorno no es que estés vibrando como muy bien. A veces, por ejemplo, en la parte laboral, cuando estás en una empresa, si el jefe alto, que digamos el director general, el presidente y demás, tiene una vibración no muy buena en negativo, eso va a bajar. Entonces la gente va a estar más enojada, va a estar más complicada, las personas se van a estar más molestas, no están de acuerdo con la empresa, pueden pasar otras cosas y entonces eso va generando siempre una vibración como que a veces va jalando otro tipo de vibración, ¿no? Porque como todos vibramos, es una vibración que se junta de alguna o de otra cosa, positivo o negativo. Entonces esto es muy importante que nosotros podamos entender de qué manera nosotros estamos vibrando, si en positivo o negativo. Entonces ahí es cuando tú tienes que entender, decir, pues es que a mí me está pasando cierta circunstancia emocional, que no estoy bien, y entonces a lo mejor ahí tu vibración es en negativo, no en positivo, porque pues traes un duelo, porque traes un proceso, porque a lo mejor te lastimaron, a lo mejor te hicieron algo, o a lo mejor la circunstancia por tus decisiones, por tus cosas, pues también traes una vibración ahí como negativa, porque a lo mejor estás arrepentido, porque a lo mejor tomaste una mala decisión, por 1000 cosas puede suceder. Entonces es importante que te des cuenta en qué estado estás, si estás en positivo o estás en negativo. Entonces esto tiene que ver mucho con lo que nosotros generamos cuando vibramos, como dice esta parte, ¿no? Cuando dices, es que todo me pasa negativo, ¿no? Ya me caí, ya me pegué, ya hice todo mal, falta que pase otra cosa para que las cosas no funcionen. Entonces como que esa vibración negativa genera ciertos aspectos vibratorios negativos. Si estás en positivo, pues obviamente esa circunstancia positiva pues va a jalar esta característica en positiva y no va a ser en una característica negativa, entonces te va a ir mucho mejor. Nosotros tenemos que entender de la forma y la manera que vibramos, de la forma y la manera que llegan las cosas que llegan a nosotros.
Si a ustedes les gusta escuchar música, de cualquier tipo de música, pues también la vibración con el tipo de música que están escuchando es la vibración que están sintiendo. Hay gente que le gusta cualquier tipo de música, cualquier circunstancia o cualquier situación. Entonces esa vibración pues va generando ciertas cosas que nosotros vamos emanando, ¿no? Acuérdense que nosotros emanamos esa energía para una circunstancia. Y uno de los arcángeles que te digamos que en esta vibración puede ayudar a transmutar, a ayudar a ver cómo estamos es el arcángel Zadkiel, que es el arcángel que tiene la luz morada y que te puede ayudar a transmutar. Y es lo que te dice, mientras tú entiendas tu vibración, vas a entender cómo vibras en positivo o negativo, cómo lo estás formando, de qué manera lo estás formando y de qué circunstancia está llegando. Si tú estás entendiendo tu vibración negativa, vas a entender tu vibración positiva y es mucho más fácil que la puedes cambiar. Y entonces lo que él te dice es eso, tienes que entender tu vibración y la forma como la estás emanando, positivo o negativo, para que entonces ese tipo de vibración jale otro tipo de vibración positiva y no te jale una vibración negativa. Si estás en una vibración negativa, pues obviamente te va a generar una vibración negativa. Va a pasar cosas, a lo mejor la gente te va a poner de malas, el tráfico no está muy bien, entonces todo va a estar como muy complicado. Si estás en una vibración positiva, entonces pues como que las cosas van a fluir mucho mejor. Y cómo nosotros nos podemos ayudar entendiendo, comprendiendo qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo estamos, qué vibramos, qué decimos, la forma como lo decimos, la forma en nuestro entorno de cómo estamos, el cómo nos sentimos, el cómo nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos a hacerlo, ¿no? Muchas veces es muy fácil que quieras que alguien te diga, es que tienes que tener una vibración alta, una vibración baja o positiva o negativa al final. Entonces, si alguien te dice, es que para cambiar esto tienes que hacerlo de esta forma, no, simplemente tienes que entender qué estás haciendo mal, cómo estás, en qué estado de ánimo estás, en qué situación personal estás, en qué circunstancia estás, cómo te sientes el día de hoy, cómo te sientes, si bien, mal. Y entonces ahí vas entendiendo que tienes una vibración negativa. Si te sientes muy bien, pues entonces vas a tener una vibración positiva. Y acuerda que este tipo de vibración pues cambia tu campo áurico. Entonces si tú tienes una energía positiva, negativa, acuérdense que tu aura está en positivo y está en negativo. Entonces si por ejemplo tienes una vibración azul clara, entonces estás en positivo, tienes más comunicación, las cosas van a ser mucho mejor, estás fluyendo en tu comunicación. Si es en negativo, pues entonces no te estás comunicando bien, las cosas no están funcionando bien, lo que dices y la forma como le dices no es adecuada. Ya si tienes esa vibración áurica de azul marino, pues entonces ya traes un tipo de enfermedad, a lo mejor te duele el estómago, a lo mejor tienes una gripa, te duele la pierna, te duele la rodilla, no sé. Entonces aquí es como decir, a ver, ¿por qué tengo este tipo de dolor, ¿no? Del estómago? A lo mejor me enojé mucho, hice bilis, no solté, no hice, independientemente de que si comiste algo mal y te cayó mal y demás, ¿no? Pero sí es importante que tú puedas entender este tipo de vibración. Entonces cuando estés en, por ejemplo, ya saben que los mando al sol, quédense 5 minutos en el sol y digan, cambio y transmuto mi vibración de negativo a positivo, lo cambio en morado para que mi vibración esté en medio, esté media y todo vaya funcionando. Si tú tienes una vibración media, es mucho más fácil que fluyas con todo lo demás. Pues es mucho más fácil que las cosas se den, es mucho más fácil que fluyas en muchas circunstancias, mucho más fácil que las cosas estén más ecuánimes, ni sea tanto, ni muy, ni tan, como dicen por ahí, sino que sea media para que las cosas puedan fluir, las cosas se puedan dar, las cosas puedan llegar. Si haces eso, las cosas se darán y entonces todo el camino será mucho más factible. Entonces es muy importante que tú entiendas que debes de tener una vibración media. Entonces con lo que pides, con lo que tipo de pidas en ese tipo de vibración, pues es lo que te va a llegar. Entonces hay que vibrar en medio o nivelado para que todo lo que llegue, lo que pides, lo que tu esencia, lo que esté a tu alrededor, lo en tu trabajo, con tu pareja, con tu entorno, contigo, con todo, sea mucho mejor y sea más ecuánime. No irte a los extremos ni tan positivo ni tan negativo, sino una vibración media para que todo vaya fluyendo mucho mejor y las cosas se vayan dando mejor para ti. Entonces, entendiendo tu emoción, vas a entender todo tipo de vibración que estás manejando. ¿Ok? Bueno, pues yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram como Alma Luz Infinita.
Cuídense mucho y nos vemos en la otra.